¿Cómo invertir en inmuebles con éxito? Lección 2. Los tipos de interés. Los tipos de interés actúan como la gravedad. Si los tipos están muy bajos, pueden alcanzar valoraciones casi infinitas. Warren Buffett. El concepto de tipo de interés muchas veces asusta y puede llegar a ser muy complejo. Es un concepto que se ha puesto de moda recientemente, dado que en 2022 hemos acabado con la era de tipos cero o ultra bajos al haberse visto forzados los bancos centrales a subirlos para contener la inflación. Si has estudiado macroeconomía, sabrás cuánto puede llegar a complicarse este concepto. Por suerte para nosotros, como inversores o consumidores, lo que realmente importa es bastante fácil de entender. Tipos de interés como rentabilidad. El tipo de interés es el porcentaje con el que remuneran a una persona cuando presta su dinero o, lo que es lo mismo, el porcentaje que se le cobra a una persona cuando pide prestado. Cuando hablamos de hacer crecer nuestro dinero, el tipo de interés representa porcentualmente lo que podemos obtener por nuestro capital. Por ejemplo, en una cuenta bancaria, el tipo de interés ofrecido es lo mismo que nuestra rentabilidad. Por tanto, si nos ofrecen un producto con un tipo de interés del 3%, nuestra rentabilidad será del 3%. Esto no solo aplica a productos bancarios. Por ejemplo, si compras bonos americanos y el tipo de interés o cupón es de un 3%, eso quiere decir que la rentabilidad nominal que vas a obtener por comprar ese cupón será del 3%. Tipo de interés como coste. Para un inversor también es importante el tipo de interés como coste, especialmente si vas a convertirte en inversor inmobiliario. Las hipotecas que uno contrata a la hora de comprar un inmueble expresan su coste en forma de tipo de interés. Las hipotecas se clasifican en fijas, variables y mixtas. Una hipoteca fija es un préstamo hipotecario que tiene un tipo de interés constante durante todo el periodo, es decir, siempre pagarás la misma cantidad con independencia de las oscilaciones del mercado. Es la mejor hipoteca posible porque congelas tu coste financiero como inversor. Más adelante explicaré por qué esto es un verdadero chollo para un buen inversor inmobiliario. La hipoteca variable, como su nombre indica, está referenciada al tipo de interés de referencia en Europa. Las cuotas que pagas en las hipotecas variables dependerán, por tanto, del valor de ese índice de referencia que generalmente es el Euribor. Por tanto, durante la vida de la hipoteca, las cuotas van cambiando una o dos veces al año dependiendo del periodo de revisión que se pacte con el banco, semestral o anual. Esta hipoteca es menos interesante ya que si suben los tipos de interés de forma brusca, como ha ocurrido en 2022, puedes llevarte un buen susto que ponga en jaque tus finanzas o tus inversiones inmobiliarias. Por último, la hipoteca mixta al comienzo aplica un tipo de interés fijo y después de un periodo prefijado uno variable, generalmente vinculado con el Euribor. Cuando hablamos de tipos de interés a nivel bancario, siempre fíjate en el TAE, no en el TIN, ya que además de incluir el tipo de interés nominal, que es el TIN, incluye el plazo de la operación y las posibles comisiones que cobran los bancos. Es un indicador mucho más amplio y fiable para los consumidores a la hora de comparar las rentabilidades de los depósitos y los préstamos. Como imaginarás, no hace falta decir que cuanto más bajos sean los tipos de interés de nuestros préstamos, mucho mejor. Rentabilidad y riesgo. Generalmente, si queremos obtener rentabilidades elevadas, deberemos correr más riesgos para obtenerlas. Por ello, no podemos exigir ganar un 10% anual en una cuenta bancaria sin correr riesgos cuando la inflación es baja. Si esto existiese, todo el mundo depositaría el dinero en ese banco. En una cuenta bancaria no hay riesgo, tenemos la certeza de que nos van a devolver nuestro capital más intereses en función del tipo de interés ofrecido. Además, nuestro dinero está garantizado en parte por el Estado en caso de que la entidad financiera se fuera a pique. Por ello, se dice que generalmente la rentabilidad y el riesgo van de la mano. Sin embargo, esto no quiere decir que por arriesgar más tengas garantizada una mayor rentabilidad. Lo único que nos dice esa relación es que arriesgar nos dará la opción de conseguir rentabilidades más elevadas. Solo eso. Para invertir con éxito tenemos que aprender a gestionar el riesgo, no a evitarlo. Tipos de interés e inflación. Si el tipo de interés que nos ofrece un banco en una cuenta sin riesgo es igual a la inflación, estamos en una situación neutral donde mantendremos nuestro poder adquisitivo. Ahora bien, dado que actualmente no podemos dejar nuestros ahorros en el banco sin perder poder adquisitivo, nos vemos forzados, entre comillas, a arriesgar nuestro capital para mantener nuestro poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que podemos perder parte de lo invertido, debemos decidir cuál es la rentabilidad mínima por la que estamos dispuestos a arriesgar nuestro capital. Echemos un vistazo al panorama actual, noviembre de 2022, de rentabilidades ofrecidas por los bonos a 10 años de los países desarrollados, que sería la alternativa sin riesgo. Estados Unidos ofrece un 3,8%, Canadá un 3,1%, Alemania un 2,1%, Reino Unido 3,3% y, como vemos, en general, las rentabilidades están entre el 2 y el 4%. Si no quisiéramos arriesgar demasiado, lo más lógico sería comprar bonos americanos y olvidarnos.
Estados Unidos siempre podrá pagar esa deuda, ya que tiene capacidad para imprimir dólares, tiene su propio banco central, la Fed, y el dólar es la moneda más importante y utilizada del mundo de momento. Si decidiésemos explorar otras opciones, deberíamos hacernos una pregunta importante: ¿qué rentabilidad mínima quiero yo obtener a cambio de poner en riesgo mi dinero? Dada la situación actual, podríamos pensar que una rentabilidad de entre un 5 y un 8%, el doble que los bonos, sería bastante buena para el riesgo que corremos. Obviamente, esta cifra es subjetiva. Hay gente que se exigirá más y hay gente que se exigirá menos. Veamos en una gráfica cómo puede cambiar el capital de una persona en un periodo de 10 y 20 años en los distintos escenarios. Con un capital inicial de 5.000 euros, si Juan consigue obtener una rentabilidad del 6%, en 10 años tendrá casi 9.000 euros. Si solo logra obtener un 2%, acumulará poco más de 6.000 euros y obviamente, si deja el dinero en el banco, tal y como están las cosas, en 10 años tendrá los 5.000 euros que depositó inicialmente. Como podemos observar, la diferencia es bastante notable y esta se acentúa con el paso de los años. Veamos ahora la misma gráfica con las mismas rentabilidades, pero al cabo de 20 años. En este caso, con un capital de 5.000 euros, si Juan consigue obtener una rentabilidad del 6% en 20 años, tendrá 16.000 euros. Si solo logra obtener un 2%, acumulará unos 7.500 euros. Y obviamente, si deja el dinero en el banco, tal y como están las cosas, en 20 años tendrá los 5.000 euros que puso inicialmente. Estas cifras no tienen en cuenta la inflación, ya que, como hemos dicho, es un impuesto invisible. Si lo tuviéramos en cuenta, el dinero real, en cuanto a poder adquisitivo se refiere, sería algo así. Como vemos, el capital acumulado es inferior a lo que parecía. Si Juan obtiene un 2% nominal, realmente es un 0% real. En este escenario no ha mejorado su situación, simplemente se ha mantenido. Y en el escenario donde Juan deja el dinero en el banco, la realidad es que esos 5.000 euros cunden un 33% menos que cuando los depositó en el banco. Los tipos de interés y el valor de los activos. Los tipos de interés tienen un gran impacto en la valoración de los activos. Esto es muy importante para toda persona que quiere invertir en acciones e inmuebles. No quiero ponerme muy técnico, así que voy a explicar con un ejemplo rápido y práctico por qué los tipos de interés y el valor de los activos están generalmente inversamente relacionados. Imagina que los tipos de interés en depósitos bancarios rentasen un 5%. En este escenario, en principio, no tendría sentido comprar acciones o un inmueble para obtener una rentabilidad esperada del 5%. ¿Para qué ibas a correr un riesgo para obtener la misma rentabilidad? No tendría mucho sentido, ¿no? En cambio, si los tipos fueran del 1%, sí tendría sentido comprar acciones e inmuebles con esa rentabilidad esperada del 5%. Para comprar acciones e inmuebles con rentabilidades esperadas más altas, tendremos que pagar un precio más bajo en relación con sus cash flows. Pero claro, si exigimos rentabilidades muy bajas porque la alternativa es obtener nada, cada vez estaremos dispuestos a pagar más por esos activos. En definitiva, la inflación y los tipos de interés de las inversiones sin riesgo son los dos factores claves que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar oportunidades de inversión. Ambas variables son dinámicas y por ello siempre habrá que prestarles atención cada vez que estemos valorando invertir nuestro dinero. Puntos clave a recordar. El tipo de interés representa la rentabilidad con la que remuneran a una persona cuando presta su dinero. Por otro lado, el tipo de interés también representa el coste que uno paga cuando pide dinero prestado. Poder endeudarse a tipo fijo a largo plazo es una de las claves de la inversión inmobiliaria. Para conseguir una alta rentabilidad en un activo, debemos pagar un buen precio respecto a los cash flows que genera. Si nuestra rentabilidad no supera la inflación, somos más pobres que el año anterior, aunque tengamos más dinero en la cuenta. Cuando los tipos de interés están bajos, los inversores exigen una menor rentabilidad en sus inversiones. No tiene sentido arriesgar el capital para obtener la misma rentabilidad que en alternativas sin riesgo. Doblar la rentabilidad del bono americano generalmente es un buen objetivo mínimo que marcarse a la hora de invertir en inmuebles.